Y por último encontramos que esta función es completa. Ahora vamos a la segunda función. Al momento me di cuenta que tenía que utilizar, la debía resolver por medio de la forma x cuadrado más bx más c. Y al momento de resolverla me dio x cuadrado menos 16x más 64. Cuando la grafiqué me pude dar cuenta que como esta sí tiene término lineal, quiere decir que es completa y por lo tanto se corre 8 unidades hacia la izquierda. Al momento de realizar mi bosquejo podemos observar que se movió en el eje X 8 unidades hacia la izquierda y podemos ver que la parábola quedó un poco más abierta del eje de simetría. Y resolviendo el punto 3 de lo que me pide, pues el dominio son todos los reales, el rango que va desde 0 a infinito positivo, el intercepto en X es 8, el intercepto en Y es 0, crece de 8 a infinito positivo y decrece de menos infinito positivo a 8. Su eje de simetría es 8, como lo podemos ver aquí. Su vértice es 8, es una función par y es la función completa ya que cuenta con los tres términos, el cuadrático, el lineal, el independiente. Buenos días, mi nombre es Hilda Barreto y hoy les vengo a hablar de las funciones cuadráticas. Primero que todo, una función cuadrática es aquella ecuación que al graficarla tiene forma de U o parábola y se encuentra elevada al cuadrado. Con las siguientes ecuaciones, lo primero que vamos a hacer es darle valores tanto a h como a k. Los valores que yo le voy a dar son, a h le voy a dar el valor de 1 y a k le voy a dar el valor de 2. Entonces sería x menos 1 elevado al cuadrado. Y en la siguiente sería x al cuadrado menos 2. Al ya graficarlos vamos a notar sus diferencias, vamos a calcular lo que es su dominio, su rango y vamos a ubicar su intercepto con el eje X y con el eje Y. Comencemos con sus diferencias. Como se puede ver en la gráfica, la función que es x menos h al cuadrado está más desplazada o es más ancha que la función x al cuadrado menos k. Además de que sus puntos de vértice, o sea, la unión de la parábola, son diferentes por los números que he elegido, además de la estructura de cada función. Pasemos a buscar su dominio y su rango. Su dominio, como podemos ver en ambas funciones, en ambas parábolas, ambas usan tanto los positivos como los negativos. Por tanto, su dominio serían todos los reales. Todos los reales. Y en el rango, en esta parábola, se puede ver que ella parte desde el 0 hasta infinito positivo. Por tanto, su rango sería desde 0 a infinito positivo. Mientras que en la otra parábola parte de menos 2 a infinito positivo. Y en este caso sería menos 2 a infinito positivo. Sería desde menos 2 a infinito positivo. Pasemos a calcular el intercepto con el eje X y el intercepto con el eje Y. Comencemos con la función x elevado al cuadrado menos 2. Entonces, el intercepto con el eje X sería, igualamos esto a 0 y decimos, abro paréntesis, x menos raíz de 2 por x más, es positivo porque si esto va a dar negativo, negativo por negativo da positivo. Entonces,
no puede ser el negativo, tiene que ser el signo positivo. Por más raíz de 2 igual a 0. Y este sería el intercepto en X. Como se puede ver aquí, ella cruza por acá, así. Ella cruza por acá. Miren, aquí se puede ver. Ahí se puede ver. En la siguiente, vamos a ver su intercepto con Y. Entonces sería Y es igual, en este caso, el X elevado al cuadrado lo voy a igualar a 0. Entonces sería Y menos Y es igual a 0 menos 2. Entonces, bajo Y 0 menos 2 es igual a menos 2. Entonces, el intercepto con Y sería menos 2. Ahí se puede ver. Bueno, continuando con nuestra exposición, yo les vengo a hablar sobre la función f de x igual a por x menos h elevado al cuadrado más k. Esta es una función cuadrática escrita de la forma canónica. Recordemos que al graficar una función cuadrática obtenemos una parábola, ya sea de la forma convexa, o sea, hacia abajo, o de la forma cóncava, hacia arriba. Hay que reconocer que tenemos tres valores muy importantes en esta función, ya que estas nos ayudan a reconocer las cualidades de nuestra gráfica. Estas son A, H y K. Perdón. Ahora observemos A. Observándola nos podemos dar cuenta de que si su signo es positivo, nos va a dar una gráfica cóncava. Y que si su signo es negativo, vamos a obtener una función cóncava. También podemos decir A es mayor que 1, su gráfica se va a hacer más angosta, mientras que si A es menor que 1, su gráfica o nuestra parábola se va a volver más amplia. Ahora, miremos a H. H es aquella que nos va a describir de qué lado se va a ubicar nuestra parábola, ya sea de izquierda o de derecha. Ahora hablemos de K, por último. K. Si K es mayor que 1, nuestra parábola va a subir, mientras que si K es menor que 1, esta va a empezar a bajar. Ahora, vamos a reemplazar nuestra función de la misma forma canónica. Mi ejemplo sería f de x es igual a menos 2 por x más 3 menos 2. Bueno, nuestra función es f de x es igual a menos 2 por x más 3 menos 2. Ahora, observemos. Menos 2 representa a en nuestra función cuadrática. Entonces, lo que nos quiere decir menos 2 es que nuestra gráfica va a ser convexa, gracias a que el 2 tiene signo negativo. Observemos a más 3. Más 3 representa h en nuestra función canónica. Lo que nos quiere decir que la parábola de nuestra gráfica se va a correr 3 unidades hacia la izquierda. Y por último, observemos a menos 2, que representa acá en nuestra función cuadrática. Esta nos quiere decir que, como su signo lo indica, se va a mover menos, o sea, 2 veces hacia abajo. Ahora, conociendo nuestra función y sobre todo a h y a k, podemos hallar nuestro vértice. Vértice es igual a
menos 3, ya que se le cambia el signo, coma, menos 2. Bueno, conociendo el vértice sin operaciones, ya que tenemos la forma canónica, o sea que es mucho más fácil de hallar nuestro vértice, podemos hallar nuestro eje de simetría. El eje de simetría en este caso sería menos 3. También, ya que menos 3 es el eje X. Por último, para terminar con mi exposición, les dejo el bosquejo de mi gráfica. Recordemos que mi función era f de x es igual a menos 2 por x más 3 elevado a la 2 menos 2. En nuestra gráfica podemos observar que menos 2, que era a en el caso de la función canónica, nos indica que nuestra gráfica va a ser convexa, o sea que está mirando hacia abajo. También podemos observar que 3, que era igual a h, se movió 3 unidades hacia la izquierda. Miren, que se puede ver que está en medio del menos 4 y del menos 2. Y por último también se puede observar que menos 2, que era igual a k, que se bajó 2 unidades. Gracias. Y soy la estudiante número 4. Los valores que voy a asignar a la ecuación de la forma ax a la 2 más bx más c son a igual a 6, b igual a menos 12 y c igual a 32, por lo cual la ecuación me quedó 6x a la 2 menos 12x más 32. Ahora, para hallar el vértice utilizo Además de decir que la gráfica f3 es una función par. Reemplazo Y esta gráfica es una función en la impar. fórmula que me quedó menos 12 sobre 2 entre paréntesis 6. Entonces, como menos por menos son más, me quedaría 12 y 2 por 6, 12, por lo que la respuesta sería 1. Ahora requerimos hacer la función menos b sobre 2a, pero como ya lo resolvimos en la operación pasada, ya tenemos un valor numérico, entonces lo reemplazamos en la ecuación y me quedaría 6 entre paréntesis 1 a la 2 menos 2 entre paréntesis 1 más 32, por lo que me quedó 6 menos 12 más 32. Como son signos contrarios, sería 12 menos 32, me quedaría 20 positivo, y le sumo el 6, me quedaría 26. Entonces el vértice quedaría 1,26. El punto B tenía que hacerlo con la estructura canónica, que es a entre paréntesis ax menos h a la 2 más k, que nos quedaría como 6x a la 2 menos 12x más 32. Saco factor común, que sería 6 entre 6, 1, x a la 2 menos 6 entre 12, 2, x, y sería x a la 2 menos 2x más 32. Se aplica la completación de cuadrados al trinomio dentro del paréntesis, teniendo en cuenta el factor que está por fuera de él. Coloco opuesto adentro y afuera. Si es aquí, como se sumó 6, aquí le restamos 6. Aquí después factorizamos el trinomio cuadrado perfecto, en la que nos quedaría h1 y k26, en la que el vértice como resultado sería 1,26. Bueno, por lo que vemos, de las dos formas nos dio el mismo resultado, 1,26. Esta parábola ha tenido varias transformaciones. Como k es mayor que 0, en este caso k es 26, tiene una traslación vertical en 26 unidades hacia arriba. Como h es igual a 1, se traslada a la derecha y tiene una traslación horizontal en una unidad.
Y por último encontramos que esta función es completa. Ahora vamos a la segunda función. Al momento me di cuenta que tenía que utilizar, la debía resolver por medio de la forma x cuadrado más bx más c. Y al momento de resolverla me dio x cuadrado menos 16x más 64. Cuando la grafiqué me pude dar cuenta que como esta sí tiene término lineal, quiere decir que es completa y por lo tanto se corre 8 unidades hacia la izquierda. Al momento de realizar mi bosquejo podemos observar que se movió en el eje X 8 unidades hacia la izquierda y podemos ver que la parábola quedó un poco más abierta del eje de simetría. Y resolviendo el punto 3 de lo que me pide, pues el dominio son todos los reales, el rango que va desde 0 a infinito positivo, el intercepto en X es 8, el intercepto en Y es 0, crece de 8 a infinito positivo y decrece de menos infinito positivo a 8. Su eje de simetría es 8, como lo podemos ver aquí. Su vértice es 8, es una función par y es la función completa ya que cuenta con los tres términos, el cuadrático, el lineal, el independiente. Buenos días, mi nombre es Linda Barreto y hoy les vengo a hablar de las funciones cuadráticas. Primero que todo, una función cuadrática es aquella ecuación que al graficarla tiene forma de U o parábola y se encuentra elevada al cuadrado. Con las siguientes ecuaciones, lo primero que vamos a hacer es darle valores tanto a h como a k. Los valores que yo le voy a dar son, a h le voy a dar el valor de 1 y a k le voy a dar el valor de 2. Entonces sería x menos 1 elevado al cuadrado. Y en la siguiente sería x al cuadrado menos 2. Al ya graficarlos vamos a notar sus diferencias, vamos a calcular lo que es su dominio, su rango y vamos a ubicar su intercepto con el eje X y con el eje Y. Comencemos con sus diferencias. Como se puede ver en la gráfica, la función que es x menos h al cuadrado está más desplazada o es más ancha que la función x al cuadrado menos k. Además de que sus puntos de vértice, o sea, la unión de la parábola, son diferentes por los números que he elegido, además de la estructura de cada función. Pasemos a buscar su dominio y su rango. Su dominio, como podemos ver en ambas funciones, en ambas parábolas, ambas usan tanto los positivos como los negativos. Por tanto, su dominio serían todos los reales. Todos los reales. Y en el rango, en esta parábola, se puede ver que ella parte desde el 0 hasta infinito positivo. Por tanto, su rango sería desde 0 a infinito positivo. Mientras que en la otra parábola parte de menos 2 a infinito positivo. Y en este caso sería menos 2 a infinito positivo. Sería desde menos 2 a infinito positivo. Pasemos a calcular el intercepto con el eje X y el intercepto con el eje Y. Comencemos con la función x elevado al cuadrado menos 2. Entonces, el intercepto con el eje X sería, igualamos esto a 0 y decimos, abro paréntesis, x menos raíz de 2 por x más, es positivo porque si esto va a dar negativo, negativo por negativo da positivo. Entonces
no puede ser el negativo, tiene que ser el signo positivo. Por más raíz de 2 igual a 0. Y este sería el intercepto en X. Como se puede ver aquí, ella cruza por acá. Así. Ella cruza por acá. Miren, ahí se puede ver. Ahí se puede ver. En la siguiente, vamos a ver su intercepto con Y. Entonces sería Y es igual, en este caso, el X elevado al cuadrado lo voy a igualar a 0. Entonces sería Y menos Y es igual a 0 menos 2. Entonces, bajo Y 0 menos 2 es igual a menos 2. Entonces, el intercepto con Y sería menos 2. Ahí se puede ver. Con los interceptos de X y Y de la primera función. En este caso, no es necesario hacerlo porque se puede ver a simple vista que en esta función el intercepto en X es menos 1 y el intercepto en Y es X y Y de la primera función. En este caso, no es necesario hacerlo porque se puede ver a simple vista que en esta función el intercepto en X es menos 1 y el intercepto en Y es 1. En lo siguiente nos piden que determinemos cuál de las dos funciones determinemos si es una función completa o incompleta. Hay que recordar que que una función cuadrática consta de cierta estructura, que es más 2 veces a por b más c. ¿Cuál de estas dos funciones contiene esa estructura? Primero que todo, debemos terminar esta ecuación. Entonces, debemos terminar esta función. Entonces sería x elevado al cuadrado más, porque está elevado al cuadrado, y menos por menos da más 2 veces el primer término, o sea, x, por el segundo término, que es 1. Más el tercer término al cuadrado, que en este caso es 1. Y eso da x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, ¿cuál de esas dos funciones contiene dicha estructura? Es esta. Es esa. O sea, la ecuación x menos h elevado al cuadrado. De la siguiente ecuación f3 se puede decir que es una función par. Y de la ecuación f4 se puede observar que es una función impar. Bueno, continuando con nuestra exposición, yo hoy les vengo a hablar sobre la función f de x igual a a por x menos h elevado al cuadrado más k. Esta es una función cuadrática escrita de la forma canónica. Recordemos que al graficar una función cuadrática obtenemos una parábola, ya sea de la forma convexa, o sea, hacia abajo, o de la forma cóncava, hacia arriba. Hay que reconocer que tenemos 3 valores muy importantes en esta función, ya que estas nos ayudan a reconocer las cualidades de nuestra gráfica. Estas son A, H y K. Perdón. Ahora observemos A. Observándola nos podemos dar cuenta de que si su signo es positivo,
nos va a dar una gráfica cóncava. Y que si su signo es negativo vamos a obtener una función cóncava. También podemos decir A es mayor que 1, su gráfica se va a hacer más angosta. Mientras que si A es menor que 1, su gráfica o nuestra parábola se va a volver más amplia. Ahora, miremos a H. H es aquella que nos va a describir de qué lado se va a ubicar nuestra parábola, ya sea de izquierda o de derecha. Ahora hablemos de K, por último. K. Si K es mayor que 1, nuestra parábola va a subir. Mientras que si K es menor que 1, esta va a empezar a bajar. Ahora, vamos a reemplazar nuestra función de la misma forma canónica. Mi ejemplo sería f de x es igual a menos 2 por x más 3 menos 2. Bueno, nuestra función es f de x es igual a menos 2 por x más 3 menos 2. Ahora, observemos. Menos 2 representa a en nuestra función cuadrática. Entonces, lo que nos quiere decir menos 2 es que nuestra gráfica va a ser convexa, gracias a que el 2 tiene signo negativo. Observemos a más 3. Más 3 representa h en nuestra función canónica. Lo que nos quiere decir que la parábola de nuestra gráfica se va a correr 3 unidades hacia la izquierda. Y por último, observemos a menos 2, que representa acá en nuestra función cuadrática. Esta nos quiere decir que, como su signo lo indica, se va a mover menos, o sea, 2 veces hacia abajo. Ahora, conociendo nuestra función y sobre todo a h y a k, podemos hallar nuestro vértice. Vértice es igual a menos 3, ya que se le cambia el signo, coma, menos 2. Bueno, conociendo el vértice sin operaciones, ya que tenemos la forma canónica, o sea que es mucho más fácil de hallar nuestro vértice, podemos hallar nuestro eje de simetría. El eje de simetría en este caso sería menos 3. También, ya que menos 3 es el eje X. Por último, para terminar con mi exposición, les dejo el bosquejo de mi gráfica. Recordemos que mi función era f de x es igual a menos 2 por x más 3 elevado a la 2 menos 2. En nuestra gráfica podemos observar que menos 2, que era a en el caso de la función canónica, nos indica que nuestra gráfica va a ser convexa, o sea que está mirando hacia abajo. También podemos observar que 3, que era igual a h, se movió 3 unidades hacia la izquierda. Miren, que se puede ver que está en medio del menos 4 y del menos 2. Y por último también se puede observar que menos 2, que era igual a k, que se bajó 2 unidades. Gracias. Número 4. Los valores que voy a asignar a la ecuación de la forma ax a la 2 más bx más c son a igual a 6, b igual a menos 12 y c igual a 32, por lo cual la ecuación me quedó 6x a la 2 menos 12x más 32.
Ahora para hallar el vértice utilizo la fórmula menos b sobre 2a. Reemplazo los valores en la fórmula que me quedó menos 12 sobre 2 entre paréntesis 6. Entonces como menos por menos son más, me quedaría 12 y 2 por 6, 12, por lo que la respuesta sería 1. Ahora requerimos hacer la función menos b sobre 2a, pero como ya lo resolvimos en la operación pasada, ya tenemos un valor numérico, entonces lo reemplazamos en la ecuación y me quedaría 6 entre paréntesis 1 a la 2 menos 2 entre paréntesis 1 más 32. Por lo que me quedó 6 menos 12 más 32. Como son signos contrarios, sería 12 menos 32, me quedaría 20 positivo, y le sumo el 6, me quedaría 26. Entonces el vértice quedaría 1,26. El punto B tenía que hacerlo con la estructura canónica, que es a entre paréntesis ax menos h a la 2 más k, que nos quedaría como 6x a la 2 menos 12x más 32. Saco factor común, que sería 6 entre 6, 1, x a la 2, menos 6 entre 12, 2, x, y sería x a la 2 menos 2x más 32. Acá se aplica la completación de cuadrados al trinomio dentro del paréntesis, teniendo en cuenta el factor que está por fuera de él. Coloco opuesto adentro y afuera. Si aquí, como se sumó 6, aquí le restamos 6. Aquí después factorizamos el trinomio cuadrado perfecto, en la que nos quedaría h1 y k26, en la que el vértice como resultado sería 1,26. Bueno, por lo que vemos, de las dos formas nos dio el mismo resultado, 1,26. Esta parábola ha tenido varias transformaciones, como k es mayor que 0, en este caso k es 26, tiene una traslación vertical en 26 unidades hacia arriba. Como h es igual a 1, se traslada a la derecha y tiene una traslación horizontal en 1 unidad. Ahora intercepto con eje x. Para hallar uso la fórmula menos b raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Reemplazo valores y quedaría menos 12 raíz de menos 2 al cuadrado menos 4 por 6 por 32 sobre 2 por 6. Lo resolvemos, quedaría menos 12 raíz, como 12 está elevado al cuadrado, 12 por 12 quedaría 144. El signo es lo mismo, entonces sería menos por menos más, queda positivo. Aquí 6 por 32, que nos daría 192, y 192 por 4 quedaría 768, negativo. 2 por 6, 12. Entonces dentro de la radical da negativo, por lo que me va a dar un número imaginario. Entonces, viendo la gráfica, pues nos damos cuenta que en ningún momento la gráfica intercepte en el eje x. Intercepto con eje y. Cuando le damos el valor de 0 a x en la función, nos queda que y es igual a 32. Y como vemos en la gráfica, intercepta en 32 en el eje y. Esta viene siendo la gráfica de la función y sus características, como el dominio viene siendo todos los reales, el rango va desde el 26 hasta el infinito positivo. Después crecimiento y decrecimiento. El decrecimiento va del infinito negativo hasta el 1. Y creciendo va del 1 hasta el infinito positivo. Después viene el eje de simetría. Nuestro eje de simetría viene siendo el 1.
par o impar, la función no es ni par ni impar, ya que no cumple estos requisitos para ser par o impar. Completa o incompleta, esta función viene siendo completa.